El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el ser humano. En él ministra Cristo en favor de nosotros para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo, en su ascensión, llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santo del santuario terrenal. En 1844, al concluir el período profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. En el servicio simbólico, el santuario se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales, quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo por lo tanto considerados dignos en Él de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto quien, de entre los vivos, permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando por lo tanto en Él, preparado para ser trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los que permanecieron leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida. Levíticos 16 dice: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo.
y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrillo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Números capítulo 14, versículo 34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez,
y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Daniel capítulo 7 del 9 al 27 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Capítulo 8, versículos 13 y 14 dicen: Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Capítulo 9, versículos del 24 al 27 dicen: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 2, versículos 16 y 17 dicen: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Capítulo 4, del 14 al 16 dicen: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 8, del 1 al 5 dicen: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira,
Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Capítulo 9 del 11 al 28 dicen: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. En cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10 del 19 al 22 dicen: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Apocalipsis capítulo 8 del 3 al 5 dicen: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro
Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Capítulo 11, versículo 19 dice: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Capítulo 14, versículos 6, 7 y 12 dicen: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Capítulo 20, versículo 12 dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Capítulo 22, versículos 11 y 12 dicen: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ha llegado la hora del sacrificio de la tarde. El sacerdote que oficia en el atrio del templo de Jerusalén se halla listo para ofrecer un cordero como sacrificio. Cuando levanta el cuchillo para matar la víctima, la tierra se estremece. Aterrado, deja caer el cuchillo y el cordero escapa. Por sobre el fragor del terremoto se oye un ruido desgarrador cuando una mano invisible rasga el velo del templo de arriba a abajo. En el otro extremo de la ciudad, negras nubes envuelven una cruz. Cuando Jesús, el Cordero Pascual de Dios, exclama: Consumado es. Muere por los pecados del mundo. El tipo se ha encontrado con el antitipo. Ha ocurrido el preciso acontecimiento al que señalaban los servicios del templo a lo largo de los siglos. El Salvador ha completado su sacrificio expiatorio y, por cuanto el símbolo se ha encontrado con la realidad, los ritos que anticipaban ese sacrificio han sido suplantados. Esa es la razón del velo rasgado, el cuchillo caído y el cordero que se fuga. Sin embargo, la historia de la salvación abarca más que esto, llega más allá de la cruz. La resurrección y la ascensión de Jesús dirigen nuestra atención hacia el santuario celestial, en el cual Cristo ya no es el Cordero, sino que ministra como sacerdote, habiéndose ofrecido en sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 9:28. Ahora pone los beneficios de este sacrificio expiatorio a disposición de todos. El santuario del cielo. Dios le dio instrucciones a Moisés para que construyera el primer santuario, que funcionó bajo el primer antiguo pacto, Hebreos 9:1, para que sirviera como su morada terrenal, Éxodo 25:8. En ese lugar, el pueblo aprendía el camino de la salvación. Unos 400 años más tarde, el tabernáculo portátil de Moisés fue reemplazado por el templo permanente que el rey Salomón construyó en Jerusalén. Después de que Nabucodonosor destruyó ese templo, los exiliados que volvieron de la cautividad babilónica construyeron el segundo templo.
el cual Herodes el Grande remodeló y que luego fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. El Nuevo Testamento revela que el Nuevo Pacto también tiene un santuario, el cual está en el cielo. En él, Cristo ejerce como sumo sacerdote a la diestra del trono de la majestad. Este santuario es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. En el monte Sinaí se le mostró a Moisés el modelo, la copia o la miniatura del santuario celestial. Ver Éxodo 25, 9, 40. Al santuario que Moisés construyó, la Escritura lo llama las figuras de las cosas celestiales, y el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Hebreos 9, 23, 24. El santuario terrenal y sus servicios, por lo tanto, nos dan una oportunidad especial para comprender el papel que cumple el santuario celestial. A través de toda la Sagrada Escritura, se presume la existencia de un santuario o templo celestial. Ver, por ejemplo, Salmo 11, 4, 102, 19 y Miqueas 1, 2, 3. En visión, Juan el Revelador vio el santuario celestial. Dice que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Apocalipsis 15, 5. En otro pasaje declara: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 11, 19. Allí el apóstol vio los objetos que sirvieron de modelo para los muebles del santuario terrenal, tales como los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:12, y el altar del incienso. Apocalipsis 8:3. Vio también allí el arca del pacto, la cual era semejante a la del lugar santísimo terrenal. Apocalipsis 11:19. El altar de incienso celestial está ubicado ante el trono de Dios. Apocalipsis 8:3 y 9:13. Que a su vez se encuentra situado en el templo celestial de Dios. Apocalipsis 4:2, 7:15 y 16:17. De este modo, la escena que muestra la sala del trono celestial, Daniel 7:9-10, se desarrolla en el templo o santuario celestial. Por esta razón, los juicios finales surgen del templo de Dios. Apocalipsis 15, 5-8. Por lo tanto, es claro que la Sagrada Escritura presenta el santuario celestial como un lugar real. Hebreos 8:2, y no una metáfora o abstracción. El santuario celestial es la morada primaria de Dios. El ministerio del santuario celestial. El mensaje del santuario es un mensaje de salvación. Dios usó sus servicios para proclamar el Evangelio. Hebreos 4:2. Los servicios del santuario terrenal eran un símbolo, parábole en griego, una parábola, para el tiempo presente hasta la primera venida de Cristo. Hebreos 9, 9-10. Por medio de símbolos y ritos, Dios se proponía, por medio de esta parábola evangélica, enfocar la fe de Israel sobre el sacrificio y el ministerio sacerdotal del Redentor del mundo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Gálatas 3:23, Juan 1:29. El santuario ilustraba 3 fases del ministerio de Cristo. Número 1, el sacrificio sustitutivo. Número 2, la mediación sacerdotal. Y número 3, el juicio final. El sacrificio sustitutivo. Cada sacrificio del santuario simbolizaba la muerte de Jesús para el perdón de los pecados, revelando así la verdad según la cual sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Esos sacrificios ilustraban las siguientes verdades. Número 1, el juicio de Dios sobre el pecado. Por cuanto el pecado consiste en una rebelión profundamente arraigada contra todo lo que es bueno, puro y verdadero, no se le puede pasar por alto. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Número 2. La muerte de Cristo en reemplazo nuestro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6.
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Número 3. Dios provee el sacrificio expiatorio. Ese sacrificio es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, 24-25. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Cristo, el Redentor, tomó sobre sí mismo el juicio del pecado. Por lo tanto, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Los sacrificios del santuario terrenal se repetían como un relato. Esta parábola ritual de la redención se sucedía una y otra vez, año tras año. Por contraste, el antitipo, la muerte expiatoria de nuestro Señor, sucedió en el Calvario de una vez para siempre. Hebreos 9, 26-28 y capítulo 10, del 10 al 14. En la cruz, la pena que merecía el pecado de la humanidad fue plenamente pagada. La justicia divina se mostró satisfecha. Desde una perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor de Dios. Romanos 5:18. La expiación o reconciliación se completó en la cruz, tal como lo precedían los sacrificios, y el pecador penitente puede confiar en esa obra que nuestro Señor completó. El mediador sacerdotal. Si el sacrificio de Cristo expió el pecado, ¿por qué se necesitaba un sacerdote? El papel de sacerdote destaca la necesidad de que haya un mediador entre los pecadores y el Dios Santo. La mediación sacerdotal revela cuán serio es el pecado y la separación que causó entre el Dios Inmaculado y sus criaturas pecaminosas. Tal como cada sacrificio señalaba la muerte futura de Cristo, así también cada sacerdote apuntaba al ministerio mediador de Cristo como sumo sacerdote del santuario celestial, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Número 1. Mediador y expiación. La aplicación de la sangre expiatoria durante el ministerio mediador del sacerdote era también considerada como una forma de expiación. Levítico 4:35. El término expiación implica una reconciliación entre dos individuos enemistados. Tal como la muerte expiatoria de Cristo reconcilió al mundo con Dios, así también su mediación, o la aplicación de los méritos de su vida sin pecado y su muerte en nuestro reemplazo, hace que para el creyente la reconciliación con Dios llegue a ser una realidad personal. El sacerdocio levítico ilustra el ministerio salvador que Cristo ha estado realizando desde su muerte. Nuestro sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, funciona en calidad de ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:1-2. El santuario celestial es el gran centro de control desde el cual Cristo conduce su ministerio sacerdotal a favor de nuestra salvación. Se nos dice que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Por lo tanto, nos anima a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16.
En el santuario terrenal, los sacerdotes realizaban dos ministerios distintos: el ministerio cotidiano en el lugar santo o primer apartamento, ver el capítulo 4 de esta obra, y un ministerio anual en el lugar santísimo o segundo apartamento. Esos servicios ilustraban el ministerio sacerdotal de Cristo. Número 2. El ministerio en el lugar santo. El ministerio sacerdotal que se realizaba en el lugar santo del santuario puede ser descrito como un ministerio de intercesión, perdón, reconciliación y restauración. Era un ministerio continuo que proveía constante acceso a Dios por medio del sacerdote. Simbolizaba la verdad de que el pecador arrepentido tiene acceso inmediato y constante a Dios por medio del ministerio sacerdotal de Cristo como intercesor y mediador. Efesios 2:18, Hebreos 4 del 14 al 16, capítulo 7, 25, capítulo 9, 24, capítulo 10 del 19 al 22. Cuando el pecador penitente venía al santuario con un sacrificio, colocaba sus manos sobre la cabeza del animal inocente y confesaba sus pecados. Este acto transfería simbólicamente su pecado y su castigo a la víctima. Como resultado, obtenía el perdón de los pecados. Comenta la obra La Enciclopedia Judía. El acto de colocar las manos sobre la cabeza de la víctima es un rito común por medio del cual se efectúa la sustitución y transferencia de los pecados. En cada sacrificio existe la idea de la sustitución. La víctima toma un lugar del pecador humano. La sangre de la ofrenda por el pecado se aplicaba en una de dos formas. 1. Si se la llevaba al lugar santo, era rociada sobre el velo interior y colocada sobre los cuernos del altar de incienso. Levíticos 4, 6, 7, 17 y 18. 2. Si no se la llevaba adentro del santuario, era colocada en los cuernos del altar de los sacrificios que había en el atrio. Levíticos 4, 25, 30. En ese caso, el sacerdote comía parte de la carne del sacrificio. Levíticos 6, 25, 26 y 30. En ambos casos, los participantes comprendían que sus pecados y su responsabilidad por ellos se transferían al santuario y a su sacerdocio. En esta parábola ritual, el santuario asumía la culpabilidad y responsabilidad del penitente, al menos por el momento. Cuando el penitente ofrecía una ofrenda por el pecado, confesando sus errores, salía de allí perdonado, seguro de que Dios lo había aceptado. De este modo, en la experiencia antitípica, cuando un pecador se siente atraído por el Espíritu Santo en actitud penitente a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo asume sus pecados y su responsabilidad. Es perdonado libremente. Cristo es tanto el sustituto del creyente como su fiador. En el tipo y el antitipo, el ministerio del lugar santo está centrado en forma primaria en el individuo. El ministerio sacerdotal de Cristo provee para el perdón y la reconciliación entre el pecador y Dios. Hebreos 7:25. Por amor a Cristo, Dios perdona al pecador arrepentido, le imputa el carácter justo y la obediencia de su Hijo, perdona sus pecados y registra su nombre en el libro de la vida como uno de sus hijos. Efesios 4:32, Primera de Juan 1:9, Segunda de Corintios 5:21, Romanos 3:24, Lucas 10:20. Y si el creyente permanece en Cristo, nuestro Señor le imparte gracia espiritual por medio del Espíritu Santo, de modo que madura espiritualmente y desarrolla las virtudes y gracias que reflejan el carácter divino. Segunda de Pedro 3:18, Gálatas 5:22-23. El ministerio del lugar santo produce la justificación y la santificación del creyente. El juicio final. Los acontecimientos que sucedían durante el día de la expiación ilustran las tres fases del juicio final de Dios. Número 1. El juicio premilenario
o juicio investigador, es decir, el juicio anterior al advenimiento de Cristo. Número 2, el juicio milenario. Y número 3, el juicio ejecutivo, que ocurre al final del milenio. Número 1. El ministerio en el lugar santísimo. La segunda división del ministerio sacerdotal está centrada primordialmente en el santuario y gira en torno a la purificación del santuario y del pueblo de Dios. Esta forma de ministerio, cuyo foco era el lugar santísimo del santuario y que únicamente podía realizar el sumo sacerdote, se limitaba a un día del año religioso. La purificación del santuario requería 2 machos cabríos, uno para el Señor y el otro para Azazel. El sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío del Señor y hacía expiación por el santuario, que en este capítulo equivale al lugar santísimo, y el tabernáculo de reunión, el lugar santo, y el altar del atrio, Levítico 16:20. Ver también el capítulo 16, del 16 al 18. Tomando la sangre del macho cabrío, correspondiente al Señor, que representaba la sangre de Cristo, y llevándola al lugar santísimo, el sumo sacerdote la aplicaba directamente en la presencia misma de Dios, al propiciatorio, la cubierta del arca que contenía los 10 mandamientos para satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Su acción simbolizaba el precio inmensurable que Cristo debió pagar por nuestros pecados y revelaba cuán ansioso está Dios de reconciliar consigo a su pueblo. Ver 2 Corintios 5:19. A continuación, aplicaba la sangre al altar del incienso y al altar de los sacrificios, el cual cada día del año había sido rociado con la sangre que representaba los pecados confesados. De ese modo, el sumo sacerdote hacía expiación por el santuario, así como por el pueblo, y efectuaba la purificación de ambos. Levíticos 16, del 16 al 20 y del 30 al 33. Luego, en representación de Cristo como mediador, el sumo sacerdote tomaba sobre sí mismo los pecados que habían contaminado el santuario y los transfería al macho cabrío vivo, el de Azazel, que a continuación era alejado del campamento del pueblo de Dios. Esta acción quitaba los pecados del pueblo que habían sido transferidos simbólicamente desde los creyentes arrepentidos al santuario por medio de la sangre o la carne de los sacrificios del ministerio diario de perdón. De este modo, el santuario era purificado y preparado para la obra de un año más de ministerio. Levítico 16, del 16 al 20 y 30 al 33. Y de esta forma se arreglaban todas las cosas entre Dios y su pueblo. El día de la expiación, entonces, ilustra el proceso de juicio que enfoca la extirpación del pecado. La expiación que se realizaba ese día anticipaba la aplicación final de los méritos de Cristo, que eliminaría por toda la eternidad la presencia del pecado y obtendrá la reconciliación plena del universo en un solo gobierno armonioso bajo la dirección de Dios. Plano del santuario hebreo. El atrio, tabernáculo, lugar santísimo, arca del pacto, altar del incienso, mesa con panes de la propiciación, lugar santo, candelabro, fuente de los lavamientos, altar de los holocaustos. Número 2. Azazel, el chivo emisario. La traducción chivo emisario del término hebreo Azazel viene del término latino que usa la Vulgata. Caper emisarius, chivo enviado. Un cuidadoso examen de Levítico 16 revela que Azazel representa a Satanás y no a Cristo, como algunos han pensado. Los argumentos que apoyan esta interpretación son: número 1.
El chivo emisario no era muerto como sacrificio, por lo cual no podía ser usado como medio de obtener perdón. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Número 2. El santuario era limpiado enteramente por la sangre del macho cabrío, correspondiente al Señor antes de que el macho cabrío de Azazel fuese introducido en el ritual. Levítico 16:20. Y número 3. El pasaje trata al chivo emisario como un ser personal, opuesto en todo sentido a Dios. Levítico 16:8 dice literalmente, uno para Jehová y el otro para Azazel. Por lo tanto, en el contexto de la parábola del santuario, es más consecuente ver en el macho cabrío del Señor un símbolo de Cristo y en el chivo emisario, Azazel, un símbolo de Satanás. Número 3. Las diferentes fases de juicio. El ritual del día de la expiación, que incluía al chivo emisario, apuntaba más allá del Calvario, al fin definitivo del problema del pecado, la eliminación del pecado y de Satanás. La plena responsabilidad por el pecado será colocada ahora sobre Satanás, su originador e instigador. Satanás y sus seguidores, así como todos los efectos del pecado, serán eliminados del universo por medio de la destrucción. La expiación por medio del juicio permitirá, por lo tanto, que surja un universo armonioso y plenamente reconciliado. Efesios 1:10. Este es el objetivo que cumplirá la segunda y final fase del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Este juicio producirá la vindicación final de Dios ante el universo. El día de la expiación describía gráficamente las 3 fases del juicio final. 1. La remoción de los pecados del santuario está relacionada con la primera fase, investigadora o anterior al advenimiento del juicio. Su enfoque se dirige a los nombres registrados en el libro de la vida, tal como el día de la expiación enfocaba el acto de quitar del santuario los pecados confesados de los penitentes. Los falsos creyentes serán echados fuera. La fe de los verdaderos creyentes y su unión con Cristo será confirmada ante el universo leal y los registros de sus pecados serán borrados. 2. El desierto del chivo emisario en el desierto simboliza la prisión milenaria de Satanás en este mundo desolado, que comienza en la segunda venida y coincide con la segunda fase del juicio final, la cual se desarrolla en el cielo. Apocalipsis 24 y 1 Corintios 6 del 1 al 3. Este juicio milenario abarca la revisión de la sentencia de los malvados y beneficiará a los redimidos al proveer para ellos la comprensión de la forma como Dios trata con el pecado y con los pecadores que no fueron salvos. Responderán todas las preguntas que los redimidos puedan tener acerca de la misericordia y la justicia de Dios. Ver el capítulo 27 de esta obra. 3. El campamento limpio simboliza los resultados de la tercera fase del juicio, es decir, su aspecto ejecutivo, cuando el fuego destruya a los malvados y purifique el planeta. Apocalipsis 20 del 11 al 15, Mateo capítulo 25 del 31 al 46, Segunda de Pedro capítulo 3 del 7 al 13, ver el capítulo 27 de esta obra. El santuario celestial en la profecía. En la presentación anterior se ha enfocado el santuario en sus aspectos de tipo y de antitipo. A continuación, lo haremos desde una perspectiva profética. El ungimiento del santuario celestial. La profecía de las 70 semanas, que se registra en el capítulo 9 de Daniel, predecía la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Uno de los últimos acontecimientos que sucederían durante los 490 años era el ungimiento del Santo de los Santos,
Daniel capítulo 9, versículo 24, ver el capítulo 4 de esta obra. La expresión hebrea Godesh, Godeshim, significa literalmente Santo de los Santos. Sería mejor entonces traducir la frase como ungir al Santo de los Santos o ungir el lugar santísimo. Así como durante la inauguración del santuario terrenal, este fue ungido con aceite santo con el fin de consagrarlo para sus servicios. Del mismo modo, en la inauguración del santuario celestial, este debía ser ungido para consagrarlo al ministerio intercesor de Cristo. Con su ascensión, poco después de su muerte y resurrección, Daniel 9:27, Cristo comenzó su ministerio como nuestro sumo sacerdote e intercesor. La purificación del santuario celestial. Haciendo referencia a la purificación del santuario celestial, el libro de Hebreos dice: casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, el santuario terrenal, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, el santuario celestial, con mejores sacrificios que estos, es decir, la sangre preciosa de Cristo. Hebreos 9, 22, 23. Diversos comentadores han hecho notar esta enseñanza bíblica. Henry Alford señala que el cielo mismo necesitaba y obtuvo purificación por medio de la sangre expiatoria de Cristo. Westcott hace el siguiente comentario: puede decirse que aún las cosas celestiales, en cuanto incorporan las condiciones de la vida futura del ser humano, contrajeron, debido a la caída, algo que requería purificación. Añade que la sangre de Cristo estuvo disponible para la purificación del arquetipo celestial del santuario terrenal, así como los pecados del pueblo de Dios eran colocados por fe sobre la ofrenda por el pecado y luego eran transferidos simbólicamente al santuario terrenal. Del mismo modo, bajo el nuevo pacto, los pecados que los penitentes confiesan son colocados por fe sobre Cristo. Y de la manera como durante el día típico de expiación, la purificación del santuario terrenal quitaba los pecados acumulados allí, de la misma forma el santuario celestial es purificado por la remoción definitiva del registro de los pecados que existen en los libros celestiales. Pero antes de que se limpien definitivamente los registros, serán examinados para determinar quién tiene derecho a entrar en su reino eterno por el arrepentimiento y la fe en Cristo. Por lo tanto, la purificación del santuario celestial implica una obra de investigación o juicio que refleja plenamente la naturaleza del día de la expiación como un día de juicio. Este juicio, que ratifica la decisión relativa a quienes serán salvos y quienes se perderán, deberá realizarse antes de la segunda venida, porque en esa ocasión Cristo vuelve para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Entonces también serán refutadas las acusaciones de Satanás. Ver Apocalipsis 12:10. Todos los que verdaderamente se han arrepentido y reclaman por fe la sangre del sacrificio expiatorio de Cristo han recibido el perdón. Cuando sus nombres aparecen en este juicio y se los encuentra vestidos con el manto de la justicia de Cristo, sus pecados son eliminados del registro y se los considera dignos de la vida eterna. Lucas 20:35. El que venciere, dijo Jesús, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. El profeta Daniel revela la naturaleza de este juicio investigador, mientras el poder apóstata simbolizado por el cuerno pequeño continúa su obra blasfema y perseguidora contra Dios y su pueblo en el mundo.
Daniel 7:8, 20, 21 y 25, se colocan tronos y Dios preside en el juicio final. Este juicio se realiza en la sala del trono del santuario celestial y asisten multitudes de testigos celestiales. Cuando se inaugura la sesión, los libros se abren, señalando el comienzo de un procedimiento de investigación. Daniel 7, 9, 10. No es sino hasta después de este juicio que el poder apóstata es destruido. Daniel 7, 11. La hora del juicio. Tanto Cristo como el Padre participan en el juicio investigador. Antes de volver a esta tierra en las nubes del cielo, Cristo, como Hijo del Hombre, viene con las nubes del cielo hasta el anciano de días, Dios el Padre, y se presenta delante de él. Daniel 7:13. Desde su ascensión, Cristo ha actuado como sumo sacerdote, nuestro intercesor delante de Dios. Hebreos 7:25. Pero en esta ocasión viene para recibir el reino. Daniel 7:14. Número 1. El eclipse del ministerio sacerdotal de Cristo. El capítulo 8 de Daniel describe la controversia entre el bien y el mal y el triunfo final de Dios. Este capítulo revela que entre la inauguración del ministerio sumo sacerdotal de Cristo y la purificación del santuario celestial, un poder terrenal oscurecería el ministerio de Cristo. El carnero de esta visión representaba al imperio medo-persa. Daniel 8:2. Los dos cuernos, el último de los cuales creció más, describen claramente sus dos fases, de las cuales la parte correspondiente al dominio de Persia surgió en último lugar. Tal como predijo Daniel, este reino oriental extendió su poder al poniente, al norte y al sur, y se engrandecía. Daniel 8:4. El macho cabrío que venía del oeste simbolizaba a Grecia. El cuerno grande, su rey primero, representaba a Alejandro Magno. Daniel 8:21. Viniendo del lado del poniente, Alejandro derrotó rápidamente a Persia. Luego, pocos años después de su muerte, su imperio se había dividido en 4 reinos. Daniel 8:22. Los imperios de Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Al fin del reinado de estos, Daniel 8:23, en otras palabras, hacia el fin del dividido imperio griego, surgiría un cuerno pequeño. Daniel 8:9. Algunos consideran que Antíoco Epífanes, un rey sirio que gobernó sobre Palestina durante un corto periodo del segundo siglo a.C., constituye el cumplimiento de esta parte de la profecía. Otros, incluyendo a muchos de los reformadores, han identificado este cuerno pequeño como Roma, tanto en su fase pagana como papal. Esta última interpretación se ajusta exactamente a las especificaciones provistas por Daniel. La otra, por su parte, no lo hace. Nótese los puntos siguientes. Letra A. El poder representado por el cuerno pequeño se extiende desde la caída del imperio griego hasta el tiempo del fin. Daniel 8:17. Únicamente la Roma pagana y papal cumple estas especificaciones cronológicas. Letra B. Las profecías de Daniel 2, 7 y 8 son paralelas entre sí. Ver el diagrama de paralelismo profético al final del capítulo 24 de esta obra. Los 4 metales de la imagen de Daniel 2 y las 4 bestias de Daniel 7 representan los mismos imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Tanto los pies de hierro y barro cocido como los 10 cuernos de la 4ª bestia representan las divisiones de Roma. Esos estados divididos habrían de continuar existiendo hasta la segunda venida. Nótese que ambas profecías señalan a Roma como el sucesor de Grecia y como el último imperio mundial que había de surgir antes de la segunda venida y el juicio final. El cuerno pequeño de Daniel 8 aparece en la misma época, sigue a Grecia y es destruido en forma sobrenatural.
no por mano humana, Daniel 8:25, ver también Daniel 2:34. Letra C. De Medo-Persia se dice que se engrandecía. De Grecia se afirma que se engrandeció sobremanera. Por su parte, el cuerno pequeño creció mucho. Daniel 8:4, 8 y 9. Roma, uno de los mayores imperios mundiales, se ajusta a esta especificación. Letra D. Únicamente Roma expandió su imperio hacia el sur, Egipto, el oriente, Macedonia y Asia Menor, y la tierra gloriosa, Palestina, tal como lo predecía la profecía Daniel 8:9. Letra E. Roma se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, el príncipe de los príncipes, Daniel 8:11-25, que no es otro que Jesucristo, contra Cristo y su pueblo, así como contra su santuario. El poder de Roma libró una batalla asombrosa. Esta descripción cubre las fases pagana y papal de Roma. La Roma pagana se opuso a Cristo y destruyó el templo de Jerusalén. Por su parte, la Roma papal eclipsó efectivamente el ministerio mediador y sacerdotal que Cristo realizaba en beneficio de los pecadores en el santuario celestial. Ver Hebreos 8:1 y 2. Al sustituir un sacerdocio que pretende ofrecer el perdón de los pecados a través de la mediación de seres humanos, ver el capítulo 13 de esta obra, este poder apóstata tendría mucho éxito, porque de él se dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:12. Número 2. El tiempo de la restauración, la purificación y el juicio. Dios no podía permitir que el eclipse de la verdad relativa al ministerio sumo sacerdotal continuase indefinidamente. Por medio de hombres y mujeres fieles y temerosos de Dios, revivió su causa. El redescubrimiento parcial del papel de Cristo como nuestro mediador, que hizo la reforma, causó un gran reavivamiento en el mundo cristiano. Pero había verdades aún mayores acerca del ministerio celestial de Cristo, las cuales debían ser reveladas. La visión de Daniel indicaba que el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote se haría especialmente prominente hacia el tiempo del fin. Daniel 8:17. Cuando nuestro Salvador comenzaría su obra especial de purificación y juicio, además de su ministerio intercesor continuo. Hebreos 7:25. La visión específica cuando comenzaría Cristo este ministerio antitípico del día de la expiación, la obra del juicio investigador, Daniel 7, y la purificación del santuario, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, Daniel 8:14. Por cuanto la visión se refiere al tiempo del fin, el santuario a que alude no puede ser terrenal, ya que éste fue destruido en el año 70 de nuestra era. La profecía, por lo tanto, debe referirse al santuario del nuevo pacto, que está en el cielo, el lugar en donde Cristo ministra a favor de nuestra salvación. ¿Qué son los 2300 días o 2300 tardes y mañanas? ¿Qué es lo que dice en el original hebreo? Según Génesis 1, una tarde y mañana es un día. Como hemos visto en los capítulos 4 y 13 de esta obra, el tiempo que especifica una profecía simbólica es también simbólico. Un día profético representa un año. Así pues, y tal como muchos cristianos han creído a través de los siglos, los 2300 días de Daniel 8 significan 2300 años literales. Letra A. Daniel 9 es la clave para descifrar Daniel 8. Dios comisionó al ángel Gabriel para que le enseñara la visión al profeta Daniel, Daniel 8:16, pero su impacto le causó tal espanto al profeta que se enfermó y Gabriel
debió interrumpir su explicación. Al final del capítulo, Daniel comenta: y yo, Daniel, quedé quebrantado. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8:27. Debido a esta interrupción, Gabriel tuvo que demorar su explicación del factor tiempo, el único aspecto de la visión que aún no había explicado. Daniel 9 describe su retorno para completar esta responsabilidad. Daniel 8 y 9, por lo tanto, están conectados. El capítulo 9 es la clave para desentrañar el misterio de los 2300 días. Cuando Gabriel apareció, le dijo a Daniel: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Daniel 9, 22-23. A continuación, vuelve a introducir la visión de los 2300 días. Su deseo de explicar los elementos cronológicos de la visión de Daniel 8 aclara por qué introduce su explicación refiriéndose a la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas, o 490 años, estaban determinadas para los judíos y para Jerusalén. Daniel 9, 24. El verbo hebreo subyacente es haktak. A pesar de que este verbo se usa una sola vez en las Escrituras, su significado puede comprenderse a partir de otras fuentes hebreas. El bien conocido diccionario hebreo-inglés de Gesenio declara que significa propiamente cortar o dividir. 2300 días, 2300 años, 70 semanas, 490 años, 1810 años, 457 a.C. y 34 después de Cristo y 1844 después de Cristo. Con esta información preliminar, los comentarios de Gabriel se vuelven muy reveladores. Le dice a Daniel que 490 años debían ser cortados del período mayor de 2300 años. Como punto de partida para los 490 años, Gabriel señaló la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, Daniel 9:25, la cual fue promulgada en el año 457 a.C., el séptimo año de Artajerjes. Ver el capítulo 4 de esta obra. Los 490 años terminaron en el año 34 de nuestra era. Si cortamos o restamos 490 años de los 2300, quedan 1810 años. Como los 2300 años debían extenderse 1810 años más allá del año 34 de nuestra era, llegan hasta el año 1844. Letra B. Hacia una comprensión más completa del ministerio de Cristo. Durante la primera parte del siglo XIX, muchos cristianos, incluyendo bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, episcopales, congregacionalistas y discípulos de Cristo, estudiaron con intensidad la profecía de Daniel 8. Todos esos estudiosos de la Biblia esperaban que al fin de los 2300 años sucedieran algunos acontecimientos sumamente significativos. Dependiendo de su comprensión del santuario y del poder representado por el cuerno pequeño, anticipaban que este período profético terminaría con la purificación de la Iglesia, la liberación de Palestina y de Jerusalén, el retorno de los judíos, la caída del poder turco o musulmán, la destrucción del papado, la restauración del verdadero culto, el comienzo del milenio terrenal, el día del juicio, la purificación de la tierra por el fuego o el segundo advenimiento. Ninguna de esas predicciones se materializó y todos los que creían en ellas sufrieron un chasco. Desde luego, la severidad de su decepción fue proporcional a la naturaleza del acontecimiento predicho. Es obvio que el chasco de los que esperaban que Cristo volviera en 1844 fue más traumático que el de los que esperaban el retorno de los judíos a Palestina.
Como resultado de su decepción, muchos abandonaron el estudio de la profecía o abandonaron el método histórico de interpretación que los había llevado a esas conclusiones. Algunos, sin embargo, continuaron estudiando esta profecía y el tema del santuario con mucha oración e intensidad, enfocando con perseverancia el ministerio que Cristo realiza en nuestro favor en el santuario celestial. Los esfuerzos fueron recompensados con una comprensión de ese ministerio ricamente ampliada. Descubrieron que la fe profética histórica de la iglesia primitiva y de la Reforma todavía era válida. Los cálculos del tiempo profético estaban correctos. Los 2300 años habían terminado en 1844. Su error, y el de todos los intérpretes de esos días, radicaba en su comprensión de cuál acontecimiento sucedería al final de este periodo profético. Nueva luz precedente del ministerio de Cristo en el santuario celestial cambió su decepción y la transformó en esperanza y gozo. Su estudio de las enseñanzas bíblicas acerca del santuario les reveló que en 1844 Cristo se presentó ante el anciano de días y comenzó la fase final de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. Este ministerio era el antitipo de la purificación del santuario que se realizaba en el día de la expiación y que en Daniel 7 se describe como el juicio investigador anterior al advenimiento. Esta nueva comprensión del ministerio celestial de Cristo no es una desviación de la fe cristiana histórica. En vez de ello, constituye la culminación lógica y la consumación inevitable de esa fe. Es simplemente la aparición y el cumplimiento en los últimos días del énfasis profetizado que caracterizaría el Evangelio eterno en los segmentos finales de su testimonio ante el mundo. Significado en el contexto de la gran controversia. Las profecías de Daniel 7 y 8 revelan en amplia perspectiva el resultado final de la gran controversia entre Dios y Satanás. La vindicación del carácter de Dios. Por medio de las actividades del cuerno pequeño, Satanás procuró desafiar la autoridad de Dios. Las acciones de ese poder han pisoteado y arrojado reproches sobre el santuario celestial, el centro del gobierno de Dios. Las visiones de Daniel señalan un juicio anterior al advenimiento, en el cual Dios pronunciará un veredicto de condenación sobre el cuerno pequeño y por extensión sobre el mismo Satanás. A la luz del Calvario, todas las acusaciones de Satanás serán refutadas. Todos comprenderán y estarán de acuerdo en que Dios estuvo siempre en lo correcto y que no tiene responsabilidad alguna por el problema del pecado. Su carácter saldrá inmaculado de la prueba y su gobierno de amor será confirmado. La vindicación del pueblo de Dios. El mismo juicio que resulta en la condenación del poder apóstata del cuerno pequeño fue dado a favor de los santos del Altísimo. Daniel 7:22. En verdad, este juicio no solo vindica a Dios delante del universo, sino también a su pueblo. Los santos han sido despreciados y perseguidos por la fe en Cristo a través de los siglos. Ahora este juicio pone las cosas en su lugar. El pueblo de Dios verá cumplirse la promesa de Cristo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Ver también Lucas capítulo 12, 8 y 9 y Apocalipsis 3:5. El juicio y la salvación. El juicio investigador pone en peligro la salvación de los que creen en Jesucristo. Por supuesto que no. Los verdaderos creyentes viven unidos con Cristo, confiando en Él como intercesor. Romanos 8:34. Su seguridad se basa en la promesa de que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1.
¿Por qué entonces debe realizarse un juicio investigador antes del advenimiento? Este juicio no es para el beneficio de la deidad, es primeramente para el beneficio del universo, puesto que refuta las acusaciones de Satanás y provee para la creación no caída la seguridad de que Dios permitirá entrar en su reino solo a quienes estén verdaderamente convertidos. De modo que Dios abre los libros de registro para una inspección imparcial. Daniel 7, 9 y 10. Los seres humanos pertenecen a una de tres clases. 1. Los malvados que rechazan la autoridad de Dios. 2. Los creyentes genuinos que, confiando en los méritos de Cristo por la fe, viven en obediencia a la ley de Dios. Y 3. Los que parecen creyentes genuinos, pero no lo son. Los seres no caídos pueden distinguir fácilmente quiénes pertenecen a la primera clase, pero ¿quién es un verdadero creyente y quién no lo es? Ambos grupos están escritos en el libro de la vida, que contiene los nombres de todos los que alguna vez han pasado a estar al servicio de Dios. Lucas 10:20, Filipenses 4:3, Daniel 12:1, Apocalipsis 21:27. La misma iglesia contiene creyentes genuinos y falsos, el trigo y la cizaña. Mateo 13:28 al 30. Los seres no caídos de la creación no son omniscientes, no pueden leer el corazón. Por esto se necesita un juicio antes de la segunda venida de Cristo para separar lo verdadero de lo falso y demostrar al universo interesado la justicia de Dios que salva al creyente sincero. La cuestión se desarrolla entre Dios y el universo, no entre Dios y sus hijos fieles. Requiere que se abran los libros de registro y que se revele la verdadera naturaleza de los que han profesado fe y cuyos nombres han sido entrados en el libro de la vida. Cristo describió este juicio en su parábola de los invitados a la boda, que respondieron a la generosa invitación evangélica. Por cuanto no todos los que escogen ser cristianos son discípulos genuinos, el rey viene para inspeccionar a los invitados y ver quién tiene puesto el vestido de bodas. Este vestido representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Apocalipsis 19:8, Efesios 5:27. El lino fino, dice la Escritura, es las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Cuando el Rey pasa revista a los invitados, únicamente los que se han colocado el manto de la justicia de Cristo, que tan generosamente se les ofreció en la invitación evangélica, son aceptados como creyentes genuinos. Los que profesan ser seguidores de Dios, pero viven en desobediencia y no están cubiertos por la justicia de Cristo, son borrados del libro de la vida. Ver Éxodo 32:33. El concepto de un juicio investigador para todos los que profesan fe en Cristo no contradice la enseñanza bíblica de salvación por fe por medio de la gracia. Pablo sabía que un día le sería necesario afrontar el juicio, por lo tanto, expresó el deseo de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino al que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. A todos los que están unidos con Cristo se les asegura la salvación. En la fase del juicio final anterior al advenimiento, los creyentes genuinos que establecieron una relación salvadora con Cristo son confirmados ante el universo no caído. Cristo, sin embargo, no puede asegurar la salvación de los que se limitan a profesar ser cristianos basándose en las buenas obras que han realizado.
Ver Mateo 7, 21 al 23. Los registros celestiales, por lo tanto, son algo más que una herramienta para separar a los creyentes genuinos de los falsos. Constituyen, además, el fundamento para confirmar a los creyentes genuinos delante de los ángeles. Lejos de robarle al creyente su seguridad en Cristo, la doctrina del santuario la sostiene, ilustra y clarifica en su mente el plan de salvación. Su corazón penitente se regocija al comprender la realidad de la muerte sustitutiva de Cristo por sus pecados, como lo prefiguraban los sacrificios del santuario. Además, su fe se proyecta hacia el cielo para encontrar su significado en un Cristo viviente, su abogado sacerdotal que mora en la presencia misma del Santo Dios. Tiempo de alistarse. Dios se propone que estas buenas nuevas relativas al fin del ministerio de salvación de Cristo lleguen a todo el mundo antes de su regreso. El centro de este mensaje es el Evangelio eterno, que debe ser proclamado con un sentido de urgencia por cuanto la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Este llamado amonesta al mundo en cuanto a que el juicio de Dios está realizándose ahora. Hoy vivimos en el gran día antitípico de la expiación, así como se requería que los israelitas afligieran sus almas en ese día. Levítico 23:27. Del mismo modo, Dios llama a su pueblo a experimentar un arrepentimiento de corazón. Todos los que desean retener sus nombres en el libro de la vida deben arreglar sus cuentas con Dios y con sus semejantes durante este tiempo en que se realiza el juicio de Dios. Apocalipsis 14:7. La obra de Cristo como sumo sacerdote se acerca a su fin. Los años del tiempo de gracia para los seres humanos pasan con rapidez. Nadie sabe exactamente cuándo la voz de Dios proclamará: consumado es. Mirad, advirtió el Señor, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Si bien es cierto que vivimos en el período pavoroso del día antitípico de la expiación, no necesitamos temer. Jesucristo, en su doble capacidad de sacrificio y sacerdote, ministra a favor de nosotros en el santuario celestial. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:14 al 16. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.